Esto es India India Clásica. Clásica. Muy buenos días, amigos y amigas. Nuevamente nos encontramos en el segundo capítulo del podcast de India Clásica en español. Y estamos muy felices de su acogida y también por los comentarios que nos han hecho llegar sobre el primer capítulo. Es por eso que continuamos promoviendo y expandiendo la cultura clásica de la India que tanto nos importa. Bueno, damos la bienvenida a nuestro equipo, a Gaspar, a Pato. Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Su nombre es Francisca Salina, ella también es parte del equipo de India Clásica y en esta oportunidad nos va a compartir acerca de su experiencia en la danza y cómo ha ido expandiendo este arte en Latinoamérica. Bueno, contarles un poquito acerca de Francisca. Francisca es estudiante de danza clásica estilo Odissi. Ella empezó anteriormente en el estilo Bharatanatyam. Además es profesora de Hatha Yoga y terapeuta complementaria. Bueno, eh, contarles además que Francisca es una persona que está muy activa dentro de la cultura de la danza de la India. Además, promueve, digo, la participación de otros artistas dentro de este círculo, este circuito, y también se dedica a la producción de eventos relacionados a este tipo de arte. Por ahí está Gaspar. ¿Qué tal, Gaspar? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Dani, buenos días. Buenos días Pato, buenos días Fran. Buenísimo, Gaspar. Buenas. ¿Cómo estamos de ánimo para hoy día? Con muy buen ánimo. Nos juntamos a las 8 de la mañana, escuchamos los gallos cantar, ahí desde la sintonía Pato. Así que muy buenos ánimos para empezar esta entrevista sobre una danza muy lejana a nosotros, a nuestra cultura. Así que interesantísimo. Buenísimo. Y también vamos a saludar a Pato. Pato, ¿cómo estás hoy día? Hola Dani, hola Gaspar. Me siento muy contento ya de estar grabando nuestro segundo episodio. ¿Quién lo diría? Hay una bonita energía y tengo muchas preguntas, tal vez más de las que quepan en este podcast, así que bueno, vamos a hacer el mejor intento para ir descubriendo más sobre nuestra gran amiga Fran. Buenísimo. Entonces, sin más espera, vamos a dar la bienvenida a Francisca Salina, más conocida en el medio del arte clásico como Isvara Danzas. Por favor, Francisca, ¿estás por allí? Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por elaborar la temática para el capítulo del día de hoy. Muchas gracias a ti, Francisca, por asistir y también, bueno, por ayudarnos a darle un sentido más completo, más amplio de todo lo que pueda llegar a abarcar la danza. Bueno, por otro lado, también para nosotros es un honor como equipo entrevistar a una mujer que está súper activa dentro del circuito de las artes de la India. Francisca, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que haces tú en tu arte? ¿A qué te dedicas? Y explícanos un poco de qué se trata todo esto, por favor. Bueno, yo empecé practicando Hatha Yoga y la práctica del Hatha Yoga me llevó paulatinamente a conocer la danza clásica india en sí. Entonces, al día de hoy, lo que hago son clases de danza estilo Odissi, hago talleres, hago presentaciones y sigo estudiando siempre porque, como bien sabemos, al ser algo clásico, significa que tiene una técnica muy compleja que requiere de varios años de estudio, si no toda la vida, y de ir cada vez enriqueciendo más el lenguaje corporal, el lenguaje técnico, la teoría y etcétera. Entonces, claro, ahora hacemos talleres y cosas y bueno, en alguna ocasión he tenido la oportunidad de traer a algún bailarín a Chile. Se dieron las cosas para que sucediera, de organizar eventos, recitales, ferias.
Así que estamos tratando de que el Odissi se haga conocido, porque somos muy poquitas las bailarinas que tratamos de mostrarlo acá en Chile. No es algo como que esté muy difundido en la actualidad. Entiendo, Fran, entiendo. O sea que ustedes como bailarinas, me imagino, digo, como bailarinas y con las personas que también se dedican a esto, tienen una misión de difundir esta cultura. Fran, ¿tú nos podrías contar un poco acerca de la danza Odissi? Porque, bueno, la verdad para mí también es algo nuevo, solamente la ubicaba de nombre, pero sería interesante que nos pudieras introducir y contar qué es esto de la danza Odissi. Bueno, sí, pasa que siempre la raza humana, la especie humana, ha tratado de darle sentido a su propia existencia y a los fenómenos naturales y a los fenómenos externos a su propio cuerpo, y eso se ha hecho desde el origen con el ritual. Entonces, una de las formas más primitivas de ritual siempre ha sido la danza, y ese ritual en India se fue masificando a lo largo de los años en diferentes formas de entendimiento, y llegó a ser una danza sacra o una danza templaria realizada para la adoración de ciertas deidades. Entonces, durante varios siglos se realizó de esta forma, hasta que India empezó a vivir varias invasiones de diferente tipo, y la cultura empezó a mezclarse con influencias de otros lugares. Pasaron muchas cosas a nivel histórico y esas danzas se perdieron, entre comillas, o estuvieron relegadas o escondidas por un periodo. Entonces ya para cuando ocurre la independencia de India, por el 1948, hay un gran sentido de nacionalismo indio, donde ellos quieren resucitar, digamos, su patrimonio cultural, su herencia, y ahí es cuando varios académicos trabajan en conjunto para que esta danza ritual originaria cobre vida nuevamente, pero esta vez de una forma contemporánea, de una forma estilizada, de una forma de crear su propio ballet, ¿no? Entonces, surgen varias danzas clásicas hasta el día de hoy. Oficialmente hay 8 reconocidas, pero hay teorías que dicen que son 10. La escuché alguna vez en una ponencia. Pero para la Sangeet Natak Academy, que es como el lugar que certifica, digamos, que una danza es clásica, tengo entendido son 8. Y dentro de estas 8 está el Odissi, que surge en este sentimiento de nacionalismo, de reconstrucción, de resurgir, digamos, de las cenizas, y toma estos elementos de las danzas templarias, como también elementos folclóricos típicos de la zona, como tradiciones de la zona, como sería la tradición gotipua, elementos del arte marcial, elementos templarios, e incluso dentro de lo que es Odissi se toma elementos, estos gurús, bailarines, músicos, toman elementos de lo que es la música clásica carnática y la música hindustani para formar una música que sea especial, para mostrar la calidad de los movimientos de la danza Odissi. Entonces la danza Odissi viene a ser algo así como el ballet de los orias, y como nosotros conocemos el ballet en Occidente, para los indios es el ballet de danza clásica india, en este caso estilo Odissi. Así que eso es como a grandes rasgos qué es Odissi.
o sea, por lo que nos acabas de contar, la danza Odissi, perdón, es una danza bien vanguardista, la verdad, porque como acabas de mencionar, incluye contenido tanto de la cultura artística del norte y del sur de la India. ¿Tú nos podrías contar un poquito más por qué es la importancia de que toma elementos de distintas regiones o lugares de la India? ¿Puedes Claro, contar un poco de eso? sí, o sea, a nivel musical toma elementos del norte y del sur. A nivel de técnica de la danza es algo que dejan varios gurús, los primeros gurús, y estos gurús tomaron estos elementos de esta tradición templaria como eran las maharis. Pasa que desde la antigüedad existe una tradición que recibe diferentes nombres según la región de India. La más conocida viene del sur, las Devadasi. Deva significa el dios o la deidad y Dasi es servidora de. Entonces son mujeres, son niñas que son llevadas a los templos para dedicar toda su vida a la adoración de la deidad regente de ese templo. Entonces estos gurús tomaron elementos de esas danzas, en este caso de la tradición Mahari, que es especial del área del estado de Orissa. Toma elementos del folclore de la zona de Orissa, del arte marcial. ¿Ya? Pero sí pasaba que más o menos en la misma época en el sur, por ejemplo, se estaba gestando la reconstrucción de la danza también con Rukmini Devi y surge el Bharatanatyam. Pasa que las danzas en sí tienen como un background común que lo encontramos en el Natya Shastra. En el Natya Shastra las formas de Odissi aparecen como el Odra Magadi. Y las danzas antiguamente templarias tenían un toque un poquito más erótico, pero es un erotismo diferente al que entendemos en Occidente, es un erotismo más relacionado a las formas en que te comunicas con la deidad o con Dios. Entonces, si uno ve, por ejemplo, la arquitectura de los templos de India, donde aparecen bailarinas, donde aparecen las típicas historias de los Gandharvas y las Apsaras, por ejemplo, siempre se ve a la bailarina, por ejemplo, mostrando los pechos o haciendo movimientos bien circulares, que son formas de belleza y de erotismo más trascendental. Y tras varias invasiones, donde principalmente fueron las luchas entre el paradigma religioso, se fueron baneando estas formas, especialmente durante el Raj británico, y cuando la reina Victoria toma el control de India, se prohíben totalmente este tipo de prácticas por considerarse indecorosas. Entonces pasa que, por ejemplo, en el sur de India con Bharatanatyam, se reconstruye esta danza de una forma que no sea erótica, que no tenga este Sringara Rasa, que es como esta concepción de amor, de amante entre, por ejemplo, la deidad y la persona. Entonces, por ejemplo, si te fijas, el Bharatanatyam es más recto, ya los movimientos son más cortantes y la música carnática en sí es más cortante, es más filosa, de cierta forma. En cambio, el Odissi lo que busca, y que podría ser más vanguardista en ese sentido, es reconstruir de una forma un poco más natural esta adoración ritual, estas formas del cuerpo, e incluye, por ejemplo, el movimiento de torso, que es algo que solo Odissi tiene en comparación a otras danzas clásicas, este quiebre de las caderas y este sentimiento, ¿cierto?, de Sringara Rasa, de comunión con Dios, de contar historias de amor, historias de unión trascendente. Por ejemplo, hay harta inspiración en las historias de amor entre Radha y Krishna, que se muestran en los ballets. Entonces, bueno, en ese sentido podría ser más vanguardista, a diferencia de otros estilos clásicos.
Buenísimo, Fran. Se nota que eres una investigadora también de tu arte, no solamente intérprete. Se nota que la filosofía y la literatura, se nota que también te mueve mucho. Todo lo que nos cuentas es como un concepto más amplio. Ahora, Fran, vamos a darle el paso a Patricio, que él también te quiere hacer unas preguntas más relacionadas a tu experiencia en la danza. Muchas gracias, Fran. Gracias a ti. Hola, Frank. Quiero preguntarte, ¿desde cuándo bailas? ¿Desde cuándo bailo? Bueno, desde el 2012 aprox. Ahí empecé con un taller de Bharatanatyam y me gustó mucho, entonces seguí con Bharatanatyam hasta el 2015 y ahí encontré unos talleres de Odissi que daban en el Templo ISKCON en Santiago Centro. Tomé esos workshops y me gustó, pero seguí como en la línea de Bharatanatyam. Y tiempo después, ya para el 2017, empecé a tomar clases de Bharatanatyam y Kathak con Bhavani Kali. Y ahí es cuando surgió el viaje a India. Y ya estando en India, al principio tomé clases de Bharatanatyam y Kathak, pero al final me incliné por Odissi y después ya le di full Odissi. Y así hasta el día de hoy. Genial. Y cuando fuiste a India, me imagino que tenías algunas emociones, algunas expectativas. ¿Nos cuentas un poquito de esas? ¿Y si es que se cumplieron? Bueno, cuando fui a India en realidad fui en modo turista. Había comprado el ticket para 4 meses, ir y volver, pero estando allá decidí quedarme y la verdad es que se dio todo para quedarme más tiempo. Así que expectativas a nivel de danza no tenía cuando fui. Sí, obviamente el choque cultural es grande. Yo al principio fascinada, maravillada los primeros meses, después ya empecé a entender un poquito más cómo era la vida, cómo vivir realmente en la cultura de India. Y ahí es cuando empecé a plantearme el tema de estudiar danza en serio. Y al principio fue muy difícil, toqué muchas puertas, primero porque mi inglés era paupérrimo, después porque en algunas escuelas, por ejemplo, cuando aprendí en Odissi Research Center no se hablaba inglés, entonces las clases eran en Oria y, y puse todo de mi parte para poder aprender y entenderlo. Mi gurú no sabe inglés, entonces siempre nos comunicamos más con el cuerpo y, y fue complejo porque en realidad me fui a Orissa sin conocer a nadie, sin saber nada, sin tener dónde quedarme. Y llegando allá fui armando todo y entendiendo un poquito más sobre cómo encauzar el tema de aprender danza por mi cuenta. Fran, y me imagino que con esto de la pandemia has estado postergando algún viaje a India, ¿o no? ¿Te gustaría volver, me imagino? Sí, de hecho me vine el 2019 con la idea de volver pronto. Entonces llegué en febrero del 2019 con la idea de volver en febrero del 2020. Y bueno, de ahí tuvimos el estallido social, ¿cierto? Pero sí me fui a India el 2020, pero empezó la pandemia y tuve que volver. Así que sí he querido ir, pero ha estado muy complejo, han estado cerradas las fronteras, ahora está muy caro el pasaje, está como al doble del precio normal, como ya para esta fecha. Entonces me gustaría ir dentro del próximo año y si no ya el 2023. ¿Y por qué te gustaría volver? Porque aprendí muy poco. O sea, tengo que seguir aprendiendo. Hay que seguir aprendiendo. En todo este camino,
entendiendo que el Odissi es una danza que te debiese, o yo creo, poner en contacto con la divinidad, ¿cierto? Toda esa historia de los templos. ¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Has tenido alguna experiencia que te gustaría compartirnos? Lo que pasa es que la danza clásica india se puede tomar de diferentes formas. Hay gente que la practica solo a nivel de performance, como hay gente que la practica solo a nivel devocional y hay gente que lo practica de ambas maneras. Yo, por ejemplo, no soy hinduista, no practico hinduismo ni vaishnavismo, porque es principalmente en adoración a Vishnu. Me, me relaciono más con el budismo, por ejemplo. Pero si te fijas, claro, los poemas que se ocupan, el tipo de música, el tipo de movimientos, para mí sí son yoga en movimiento, sí son técnicas que te llevan a un estado de concentración. Y en ese estado de concentración se disipan los pensamientos y eres capaz como de conocer o tener una cierta lucidez que te hace conocer más profundamente qué es lo que eres tú. Entonces considero que eso es bastante personal, que también hay mucho mito y mucha romantización de muchas prácticas, pero que al final cualquier técnica que te lleve a un estado de concentración es un tipo de yoga. Si eres un pintor y estás creando una obra, un cuadro, todo el proceso que te lleva a crear ese cuadro, a estar ahí, a elegir cada color, mezclar cada pigmento, ya es un proceso para llegar a yoga. Lo mismo pasa con danza. El aprender cada paso, elaborar cada composición, construirla, hacer que vaya con la música, que afortunadamente los gurús ya dejaron guías establecidas, dejaron la música, dejaron las coreos, pero de todas formas al día de hoy hay muchos artistas maravillosos, maravillosas que construyen su propia música, sus propias coreografías en base a la técnica dejada por estos gurús. Y ese es su propio proceso de yoga y de devoción a lo que consideren como divino, siento yo. Pero sí hay mucho Vaishnava que se interesa por aprender, aquí les decimos Hare Krishna, que se interesan por aprender Odissi específicamente porque el Odissi nace en un contexto de adoración a Vishnu en su forma de Jagannath, que es como la deidad regional. Y acerca de las prácticas que tú realizas hoy, ¿cierto? Tienes el Hatha Yoga, algunas terapias complementarias. Me gustaría saber cuáles son esas terapias complementarias, cómo el yoga, esas prácticas, el sánscrito, tú ves que se integran a tu ocupación actual, ¿cierto? Que es estudiar y compartir el arte de la danza. Bueno, es que a un nivel energético siempre está todo conectado. O sea, los nadis que se van armonizando, digamos, con las prácticas de Hatha Yoga, que no son solo posturas, las posturas son como un añadido, sino más bien las técnicas respiratorias y de concentración, también van a tener su armonización en la que es la danza, porque obviamente el movimiento, la concentración, la respiración van a liberar esa energía y van a hacer que circulen correctamente en todos los circuitos eléctricos de nuestro cuerpo humano. Y a nivel de terapia es el mismo fundamento, porque lo que hago es más bien terapias energéticas o con piedritas, algunos masajes, esencias florales, pero al final todo se basa en entender el funcionamiento del prana. Todo es prana. Entonces, sí, todo está conectado y todo lleva a una cosa y esta cosa te lleva a la otra. Y acerca, ¿cierto?, del Odissi en Chile, ¿qué has pensado, qué has soñado, qué te gustaría que sucediera en un
en un cierto plazo? Me gustaría mejorar el nivel, mi nivel personal. Me gustaría que se hiciera más conocido, que pudieran venir artistas a Chile, pero, por ejemplo, ayer tomé un taller del Teatro Municipal de gestión de proyectos culturales, de cómo postular y etcétera, y al ser algo que no se ha hecho antes, a nivel estadístico y de datos duros es un poquito más complejo, porque cuando postulas un proyecto necesitas satisfacer una necesidad de la población chilena. Entonces estoy craneándome para poder ofrecer o elaborar un proyecto que pueda satisfacer esas necesidades, que incluya los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad, y poder traer a un buen profesor para que la gente que quiera aprender danza la aprenda de una buena mano. Como que yo, por ejemplo, doy clases, pero mis clases son como para introducir a lo que es la práctica, y después ya pueden volar por sí mismas y seguir a un gurú que les inspire. Entonces me gustaría traer a un buen profesor y estoy trabajando para eso. Súper interesante traer a alguien. Si nos puedes contar un poquito de qué consta, cuáles son los pasos para traer a una persona estando en Chile. Bueno, son varias cosas. No les voy a decir lo que voy a hacer, pero, pero sí, tienes que averiguar todo, sobre todo ahora con el tema del COVID. Es un poco más complejo el tema de la visa, el tema de las vacunas, los pasajes, tener un fondo. En algunos casos te piden acreditar cierto dinero para cubrir cualquier tipo de acontecimiento que suceda mientras el invitado está acá. Entonces, a eso voy. Cuando postulas a un proyecto es un poco más fácil porque obtienes ciertos respaldos, pero en mi caso hago todo a nivel independiente, full independiente, y todo lo voy sorteando en el camino y aprendiendo de eso. Y en esas historias de traer personas, ¿cierto?, importantes para la danza de India a Chile, ¿tienes alguna historia que te gustaría traer hoy? Bueno, una vez vinieron unos bailarines, pasaron muchas cosas, así que no entraría mucho ahí, pero sí aprendí muchísimo sobre cómo gestionar. Hicimos un recital muy, muy bonito, muy precioso en el Hindustan Palace de Las Condes. Hicimos una conferencia en el Hindustan Palace de Santiago Centro, y me ayudó mucho a conectar con personas que querían trabajar en lo mismo. Tuve ayuda también para poder lograrlo. Gente muy amable. Pero sí es un desafío. Siempre que quieras como traer a un invitado, gestionar algo, es un desafío. En todo sentido. Gracias, Fran. Mira, te quiero invitar a hacer un juego. Ya estoy jugando. Podemos encarnar en distintas partes, pero también en distintos tiempos. ¿Dónde te gustaría encarnar y cuándo te gustaría encarnar? ¿Cómo te llega esa pregunta pensando en algún rol en un pueblo, en una ciudad? Me he planteado esa pregunta. Varias veces ha salido el tema de conversación. La verdad estoy súper contenta con la vida que he tenido y con donde estoy. No cambiaría nada. Pero a nivel de juego, me gustaría estar en Brindavan. Y me gustaría estar en Brindavan. O sea, cuando pienso en uno de esos universos paralelos o líneas de tiempo posibles, me gustaría haber nacido en Brindavan y me gustaría morir en Brindavan. Esa es la ciudad de Krishna, ¿cierto?
Claro, a nivel histórico, Krishna encarnó en la tierra en la zona que hoy conocemos como Vrindavan. Bien. ¿Y tú lo conociste? ¿Conociste esa parte? Sí, tuve la oportunidad de estar ahí un tiempito, todo se dio para que fuera, nos recibieron muy bien en el templo Vaishnava que está en Brinda, de la misión Brinda, de Brindavan. Fue muy bonito, siendo que yo no soy hinduista ni practico eso, fue muy bonita la experiencia. Y algo que me marcó mucho era el cielo. Por algún motivo me gusta mucho como el color del cielo, pero el cielo de Brindavan para mí era muy especial. Y estar ahí es como una especie de cápsula del tiempo. Es realmente estar en otra línea temporal y dimensional. Es muy diferente a todo lo que había conocido. Incluso yendo a Varanasi, que es como el lugar más típico, digamos, para conocer en India, que es muy hermoso también, y que también tomó parte de mi corazón, no era lo mismo que estar en Vrindavan, por algún motivo más interno, yo creo. Pero sí he hablado con varias personas que me cuentan que han sentido algo parecido. Tiene esa magia, ese efecto, ese lugar. Y si bien no es bonito como a lo que entendemos como bonito, al menos occidentalmente, porque es antiguo, es viejito, es roñoso, no hay nada de lo que hay acá. No hay autos, o sea, no sé, al menos en la parte del pueblo. En el centro sí había un poquito más de movimiento, pero es muy, muy diferente a todo lo que conocí siempre. Y hay escuelas de Odissi, hay una escuela ahí bien bonita, y no, es muy bonito, sí. Allá estoy. Y bueno, ya para salir te tengo 3 preguntas como muy, muy breves, ¿ya? Así como en un par de palabras se pueden responder. Un libro ¿Un libro relacionado a o un libro que me guste mucho? y un libro, solo un libro. Un libro, bueno, siguiendo como la línea, me gustan mucho los escritos de Óscar Figueroa, que es un doctor mexicano que estudia mucho el tema de la India antigua. Hay un libro que es Pensamiento y Experiencia Mística en la India. Y es muy interesante. Wow. Una película, Una película, no soy muy buena para ver películas, pero me gustó mucho Lion, porque antes de ir a India vi Lion y yo decía, no es como en la película, eso está hecho para la película. Y cuando estuve allá me di cuenta que era exactamente como salía en la película y me quedó eso. bien. Y sí, buena, bonita película. Y la última pregunta corta es un video de YouTube para conocer más sobre el Odissi. Un video de YouTube, ahí pueden ver un montón de performances preciosas, pueden buscar a Suyata Mohapatra, que es como la bailarina rockstar del movimiento, ¿no? Los videos de Rudraksha Foundation, donde baila Yagyan, que es un bailarín con el que tomó clases también y que ha tenido muy buena disposición, ha dado clases para chilenos también, hemos coordinado clases online. Bailan precioso, también hay videos de Rudraksha Foundation en YouTube. Me gustan mucho las performances de Madhavi Mudgal, tiene cosas muy lindas. Sharmila Biswas también es muy creativa. Pero es cosa que pongan Odissi en YouTube y van a ver un montón de videos. Ahora ya hay cada vez más videos y performances muy lindas. Súper, gracias por esta conversación, Fran. Te voy a dejar con un amigo que se llama Gaspar.
Ujú. Hola, hola Fran, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido lo que llevamos de entrevista a conversación? Bien, muy bien. Hay muchas más cosas que sería entretenido conversar, pero claro, tenemos que acotarlo, ¿cierto? A lo más llamativo para dar a conocer lo que es la danza. Claro, para abrir ahí una ventana también de de tu trabajo. Bueno, yo creo que no solo la danza, sino también tu trabajo y lo que has hecho, que en el fondo siento yo que es una labor de, bueno, de gestión cultural, de intérprete, como decía Dani en un principio. Y creo que, bueno, aprovecho este momento como para también recalcar eso, porque que no es solo la danza, sino que tú también como persona estás en el fondo transmitiendo este arte, este arte que es muy bonito. Así que desde eso me gustaría preguntarte si es que pudieras explicarnos de una manera en que nosotros que no practicamos esto lo entendamos o lo imaginemos, cuáles son los rudimentos de la danza odísica, o sea, cuáles son las técnicas que se usan en general, cuáles son los movimientos. ¿Podrías, ¿Podrías transmitirnos eso? Sí, bueno, a nivel de estructura, la danza clásica india en sí se conecta mucho con la tierra, por eso siempre vamos a ver este arqueo de las rodillas. Ya, yo al menos siempre trato de relacionarlo un poquito al ámbito más energético, si bien no está como en la teoría más concreta en sí, sí he visto trabajos, por ejemplo, de Rekha Tandon, que tiene un libro como La danza como yoga, donde trata de ir conectando la geometría del movimiento con la energía y etcétera. Entonces, yo siento que la danza clásica india está muy conectada con la tierra, entonces, por eso siempre arqueamos mucho las rodillas y llevamos el chakra raíz, el coxis y el sacro hacia abajo. A diferencia, por ejemplo, del ballet occidental, donde se baila de puntitas y todo es más largo y todo va como hacia la esfera celestial, la danza clásica india tiene esto que va hacia abajo. Entonces, incluso los saltos vamos a tratar de llevar la gravedad del cuerpo hacia abajo. Eso es bien característico. En el caso de Odissi, a diferencia de las otras danzas clásicas, tenemos estos quiebres que hacen que se vea como más mágico y más estilizado el movimiento. La idea de Odissi, si tú la miras, es como si fuera una escultura de un templo antiguo que toma vida y se empieza a mover. Entonces tú piensas cómo se movería una escultura. Entonces surgen los quiebrecitos de muñeca, los quiebrecitos del cuello, se quiebra el torso y siempre como en dos dimensionalidades, como en 2D, como si tuviera una pared atrás y una pared adelante. Entonces los movimientos obviamente van a tener que ser con quiebres del cuerpo. Entonces, bueno, en Odissi tenemos posturas fundamentales y familias de pasos. La primera familia de pasos es Chouka. La palabra Chouka significa cuadrado y hace alusión a este dios Jagannath, que es esta forma de Vishnu, adorada en la zona de Orissa, que es cuadradito. Y entonces la mayoría de los pasos van a incorporar esta forma cuadrada. Y luego tenemos los tribangis, tribanga, que es como el quiebre, los tres angas, como los tres quiebres o los tres limbos. Entonces, en Odissi sí va a estar esta disociación de que el mentón, por ejemplo, va a apuntar hacia la izquierda, pero el torso hacia la derecha, y se flexiona la rodilla derecha para darle como esa dimensionalidad de escultura. Y Tribangi también en varias teorías como que se asimila a las posturas de Krishna cuando toca la flauta, ¿ya? Entonces hace también que el Odissi se vea muy dulce. Es una danza muy dulce, es como coqueta, pero es como una coquetería bien,
bien infantil, como bien amorosita. Yo lo relaciono también a nivel energético con la luna. En la danza clásica vamos a tener siempre dos energías, al igual que en Hatha Yoga, por ejemplo, energía femenina y masculina, porque en India se suele como simbolizar las cosas con los ejes masculino y femenino. Entonces tenemos Lasya y Tándava. En Odissi vamos a mostrar el Lasya, que es esta energía femenina lunar, con todos estos movimientos de torso, los círculos de las muñecas, y todo el Tándava, que es esta energía como fiera, masculina, con la percusión de los pies. Algo muy característico de India es la percusión de los pies, y que en los pies vamos a usar cascabeles también como un instrumento más. Entonces también creamos música, creamos melodía, mientras estamos bailando, y con eso vamos marcando el tala, que es como el ritmo, entre comillas. Entonces eso es muy característico también. Usamos mudras. Los mudras en sí, dentro de la teoría yógica, son llaves energéticas basadas como en los sonidos y movimientos internos, también a un nivel endocrino. En danza, los mudras, según codificados por el Natya Shastra y otros tratados más posteriores, se usan para decorar y para mostrar una historia. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la danza contemporánea, que es más como de expresar la emoción por el movimiento, en la danza clásica india vamos a contar la historia literal. En algunos ballets o en algunos tipos de coreografía vamos a mostrar, vamos a contar la historia tal cual, según va pasando con estos mudras. Eso también es muy característico. Y lo último que recalcaría es el tema del rasa, el tema de querer transmitir una emoción basada en bhava, que siempre es de orden divino, de cómo tú entiendes la divinidad y te relacionas con él o ella. Eso es súper importante y característico, y según el rasa que queramos como transmitir, vamos a idear, digamos, estos movimientos, estas expresiones, estos mudras también que nos van a acompañar, y que le diferencia de cualquier tipo de danza occidental. Así que esa yo diría que es como podrían ser los rudimentos de la danza clásica india. Buenísimo, muy interesante también lo que hablaste sobre las dimensiones del cuerpo, cómo la ven en esta danza. Se nota que, bueno, como las danzas en general requiere harta conciencia corporal, pero siento también como lo que me cuentas que tiene una estética y un estilo súper definido y particular, como en el sentido de que me da la sensación de que tienes que conectarte con algo, como lo dijiste al final también, tienes que conectarte con algo que va más allá de ti como individuo o individua, en el fondo con una tradición o con un estilo que se expresa a través del cuerpo. Y bueno, y a raíz de lo que contaste me surge la pregunta, ¿cómo la danza Odissi y cómo todo esto que me cuentas y que nos cuentas sobre los rudimentos se relaciona con la música y cómo se desarrolla la música dentro de esta danza? Bueno, yo de música no soy muy versada, pero sí pasa que como está este sentimiento como de querer tener tu propio estilo que sea propio de la zona, que no es del sur ni es del norte, es del este, es de Orissa. Bueno, los académicos generan este estilo. El más conocido es Pandit Bhuvaneshwar Mishra. Él, junto a los gurús, como que elaboran
un estilo de música tomando, ¿cierto?, estos elementos del hindustán, del carnático, para componer una forma que vaya bien con los movimientos específicos del Odissi, de esta danza que es más circular, que tiene disociaciones bien marcadas entre las partes del cuerpo y también en cuanto a los movimientos y el sonido. Por ejemplo, en Bharatanatyam, que usa música carnática, los movimientos son más filosos y calzan justo como por ejemplo con el ritmo, en la métrica justa. En cambio en Odissi, por ejemplo, marcamos el tiempo, digamos el matra, pero usamos también el silencio. Y en el silencio también hay movimiento, porque es más circular. No sé si se entiende. En un estilo es más cuadrado, más lineal, pero en Odissi es más circular. Porque lo que busca el Odissi es eso, es esa forma de armonía circular, más lunar, de cierta forma más introspectiva. La energía, al ser más lacia, es como más interna. Por ejemplo, el Bharatanatyam es más tándava, entonces es filoso, los movimientos van rápido hacia afuera, la energía va hacia afuera. Pero en Odissi estamos tratando como de despertar, digamos, el agüita o el agua interna y llevarlo hacia adentro. Entonces, la música es súper importante porque cuesta un poco calzar lo que es el Odissi con otros estilos, porque está hecho como que la música y la danza están hechas una para la otra. Entonces, sí, se hace, hay gente que usa otras músicas con lo que es Odissi y le queda maravilloso, pero sí no es la misma calidad del movimiento por esta circularidad y este uso del silencio, y que el silencio en sí trae mucho, y trae, por ejemplo, nos permite hacer esta disociación de torso. Por ejemplo, en marcar el tiempo hago un movimiento y en el resto puedo disociar. Y eso te da el efecto como de lentitud, aunque la música sea rápida. Y esa lentitud hace que sea como smooth, como suave y como encantador. Y el Odissi es muy encantador. Entonces, la música van juntitas de la mano, está hecha para eso. Eso es bien bonito. No está reconocida como una música clásica en sí, como académicamente, pero sí los académicos, músicos y bailarines luchan para que se reconozca como tal. Y si ustedes la escuchan, se van a dar cuenta que es muy preciosa y que sí marca diferencia, sí toma elementos de ambos lados, pero también marca la diferencia, como que crea tiene su propio sello. Si la escuchan, se van a dar cuenta de eso. Oye, Fran, ¿se usan algunos instrumentos en particular para tocar la música en esta danza, o la música la hacen ustedes con los cascabeles que se ponen en los pies y con los movimientos? ¿Cómo es eso? Se usan instrumentos igual que en los demás estilos. Se usa la vina, el sitar, yo le digo pankawach, pero creo que tenía otra pronunciación, pankawach. Se usa, sí tengo entendido que en un inicio habían partecitas de tabla, pero ahora solo en los recitales que he visto solo hay pankawach. Sitar, pina, campanitas, címbalos, igual que en los otros estilos, támpura, pero en las danzas clásicas en general se usan cascabeles en los pies, que son los gungurus, y estos cascabeles van a ir marcando también el ritmo y también componiendo parte de la música.
Entonces también es parte fundamental de la performance en sí. Por eso el bailarín está súper conectado con los músicos, como que tienen que, al menos cuando lo hacen en vivo, conversarlo para ir calzando e ir como creando en conjunto. Por ejemplo, hay los gurús que hacen sus propias músicas, sus propias coreografías, trabajan junto a los músicos para la idea que quieren expresar y para calzar con los pasos para que calcen los gurús también. Pero eso se basa obviamente en la teoría musical, en la métrica, en tala, raga, chanda, que es como la forma en que se estructuran estas repeticiones de beats, entre comillas, y etcétera. No sé si se entiende ahí. Sí, perfecto. Me gustaría preguntarte, en nombre de Dani, que encuentro que es una pregunta muy interesante, ¿cuáles son los tals o los ciclos rítmicos que se usan en esta danza? Y si tú pudieras demostrarlos, o sea, quiero decir, recitarlos, o usar la onomatopeya de los ciclos rítmicos. Sí, ahí, bueno, como dije, no soy muy versada en música, pero lo más fácil es aprender con Ektali, que es como el tala o el ritmo de 4 beats, y cierto, los talas para representar el lenguaje del tambor va a tener ukutas o bols. Los ukutas son como el lenguaje del tambor, como hablaría el tambor. Entonces, lo más conocido es Ektali, que es como ta, tina, kadini, 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 ta. Con eso ya puedes hacer ejercicios básicos, ya puedes hacer la familia de paso chouka, y bueno, los talas tienen velocidades también, velocidad lenta, velocidad media, velocidad rápida, según vas bailando. Y bueno, ese es como el más conocido. También está Kemta Tala, que marca 6 beats, Triputa, que marca 7, que marca 7 beats, y así hay cada vez más complejos y coreografías también cada vez más complejas. Pero en un nivel inicial, incluso los chouka y los tribangi se pueden hacer con Ektali. Se hacen calzar ocupando los silencios. Cuando son movimientos de 3 tiempos, en el número 4 lo usamos como un silencio para la disociación corporal, por ejemplo, que podría ser disociar el torso o el mentón, por ejemplo. Eso es lo que entiendo yo como a nivel musical, de lo que se usa en lo que es Odissi. Ahora en otras danzas ahí no sabría. Y bueno, igual hay, me imagino que en Hindustán los conocerán, Jampatala, Kandi, quizás con otros nombres. Y ya una raza es como una composición entre varios como talas, que generan como una cadena, como un brazalete de movimiento, y que se pueden acompañar al final con un tihai. Un tihai es como un cierre o una repetición de 3 veces, y con eso
nosotros al momento de bailar entendemos cuándo va a empezar un nuevo araza o cuándo ya está terminando la canción, entonces después tú ya escuchando estos ukutas, entiendes como la métrica y ya sabes para dónde va, y si va creciendo o va descendiendo, y si ya está terminando, o etcétera. Pero a nivel personal son cosas que yo entiendo más como haciéndolas, es como más kinésico, para mí, al menos. Buenísimo. Oye, me gustó mucho la relación y la conexión entre la música y la danza a través del ritmo. Siento que con lo que nos estás contando, siento que ese es el lugar común en el que se juntan y se produce un lenguaje y una comunicación a través del ritmo y el movimiento. Entonces, bueno, como músico, también siento esa afinidad hacia la danza desde el movimiento y desde el ritmo, como dices tú, como la tierra, así como el lugar donde se juntan. Bueno, yo creo que la última pregunta que me gustaría hacerte, que ya sale de lo que estábamos conversando, es ¿cómo ha sido para ti a nivel personal el conocer la danza Odissi en particular, e ir nutriéndote de la danza Odissi e ir conociéndola cada vez más? ¿Qué ha significado para ti? Bueno, para mí ha sido todo un mundo. Creo que también se relaciona mucho a mi naturaleza. En sí soy bien cuadrada en varias cosas, pero aprendo a fluir en base a esa cuadratura. Y siento que el Odissi es así, que es muy estructurado. La danza clásica india es sumamente estructurada, pero dentro de esa estructura puedes crear. Y eso me genera paz, como claridad mental a nivel personal. Me gusta esa estructura y me gusta que sea de nunca acabar, que sea como que cada vez hay más escalones y más cosas que aprender, no solo a nivel de técnica, porque me gusta mucho la filosofía y la historia de las cosas. Entonces lo trato de ir conectando con la historia de India en general, con la historia del yoga, y me va enseñando de todo un poquito. He aprendido de todo un poco. He aprendido de antropología, de literatura, de historia, de idiomas. He aprendido en parte sánscrito también, de matemática para poder entender la música, que siempre ha sido como mi talón de Aquiles. A relacionarme mejor también con mi propio cuerpo. Es increíble cómo el movimiento es capaz de sanar dolencias emocionales de manera muy, muy catártica, muy profunda. Y me he dado cuenta que en las personas que han aprendido Odissi, que también tienen un cambio, porque aprenden a conectar y a sentir sus propios cuerpos. Y bueno, supongo que pasa con cualquier disciplina, pero de lo que yo he observado de Odissi, de verdad hay un cambio en el carácter, en forjar voluntad, en discernir. También para mí ha sido un proceso, por ejemplo, el dogma, como se basa en algo más dogmático. Para mí ha sido todo un proceso entender el tema del dogma, al ser yo también muy dogmática anteriormente. Entonces, ha sido muy sanador, lo veo también como una terapia del movimiento. La geometría que ocupa también es muy interesante, también sanadora, el poder hacer que la energía fluya de mejor manera al desbloquear, digamos, estos nadis o estos puntos energéticos específicos, al usar los mudras, al cantar los mantras, al conectar ambos hemisferios del cerebro para hacer que todo encaje.
yo siento que es como lo más grande que he podido conocer y por eso me gusta darlo a conocer. Siempre tuve en mi cabeza algo más relacionado como al Dharma, como a lo que tengo que hacer, más que como el trabajo en sí. Después las cosas se dieron por añadidura, pero en un inicio es como parte de lo que hay que hacer, una cosa así. Así que estoy súper agradecida de haberlo encontrado o de que me encontrara, porque hizo un cambio súper grande y hay como un antes y un después en mí también. Y en las personas que he visto que lo practican también. Muchas gracias, Fran, por compartir esa parte más íntima de tu relación con la danza y de ti. Y muy bonitas palabras, muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, Fran, de verdad, por la sensibilidad con que cuentas tu arte. Se nota realmente que eres una persona que está muy metida en el aprender, perdón, en investigar y en avanzar en esto, ¿no? Se entiende que realmente es un arte bien complejo, requiere mucha entrega y también tener mucho conocimiento para poder encontrarse, como tú dices, ¿no? Como iniciar un proceso más personal con el arte. Fran, yo te quería invitar, valga la redundancia, a que puedas invitar también a las personas que nos están escuchando a que puedan acercarse a esta danza o a las danzas de la India. Sí, bueno, tengo un Instagram donde voy subiendo información y también una página web y hay grabaciones, por ejemplo, en YouTube. Hace poco di un taller junto a la agrupación argentina de sánscrito que habla sobre la teoría y los orígenes de las danzas clásicas indias, donde explico mucho más en profundidad de qué se trata y cómo se fue articulando a lo largo del tiempo. También a veces doy clases gratuitas de introducción, hacemos talleres, hay videos y bueno, cualquier pregunta también eh, puedo responderla y si no lo sé, puedo darles el nexo de la persona que sí puede. Eh, Obviamente hay muchos profesores y gurús que lo hacen genial y que saben mucho, que te pueden enseñar mucho. Y en Chile somos poquitas, pero están las redes sociales de todas nosotras. Por ejemplo, estoy yo en Santiago con Odisi, está Chitra en Viña del Mar, que ella ahora está en India, pero sus hijas también saben. Hay una chica en Antofagasta que se llama Manjari, que baila muy bonito, que también ha estudiado harto, toca citar. Y bueno, en Odisi me parece que somos solo nosotras. Y en otros estilos de danza hay más escuelas, hay más en Bharatanatyam y también hay un par en Kathak, por lo que he visto. Así que se está abriendo de a poco, están llegando cada vez más estilos a Chile. Así que sí, cualquier cosa están las redes sociales, al WhatsApp, Facebook, etc. Bueno amigos, estamos llegando a la parte final de este podcast. Espero lo hayan disfrutado, espero hayan aprendido un poquito más sobre una de las danzas clásicas de la India y también hayan disfrutado con la sensibilidad de Francisca que nos cuenta su historia y su trayectoria dentro de este arte. Agradecer a Pato, agradecer a Gaspar por sus interesantísimas preguntas. Y bueno, y también agradecerles a ustedes por estar escuchando este podcast, porque gracias a ustedes es que lo realizamos, que nos inspiran con esta idea de querer expandir lo que más nos apasiona, ¿no? Que es esta cultura. Y los dejamos invitados para la próxima edición. Nos reencontraremos nuevamente en un próximo capítulo.
Y muchas gracias, Fran, por todo este tiempo que nos has regalado con mucho cariño. Gracias a Nos vemos. ustedes. Nos vemos. Nos vemos hasta la próxima.